aunque sea así medios técnicos, intentaré forzar la voz, aunque yo ya sabéis que he quitado voz, entonces intentaré forzarla todo lo que pueda. Bueno, estamos entre amigos en un sitio estupendo, rodeados de libros, en el templo de la literatura. Y bueno, Luis me ha encomendado que le presente y no sé qué os podía decir yo, porque bueno, estoy aquí porque soy, como muchos de vosotros, quitando la familia, porque soy su amiga y de Vicen, y yo, vamos, encantada de la vida de estar aquí, pero no porque tenga ningún tipo de merecimiento ni me dedique yo a este tipo de cosas y al mundo literario. Bueno, ya sabéis todos, y no os digo nada nuevo, que Luis es una buena persona, es un buen tipo, es una persona cariñosa, es una persona afectuosa, y eso se deja ver en sus libros y en que siempre es capaz de dinamizar a sus amigos en sus proyectos, que eso está muy bien, o sea, que los hace de una manera desinteresada y con el corazón, y siempre ha sido capaz de movernos y dinamizarnos a todos en todos sus proyectos, y nosotros encantados. Ya son muchísimos años de amistad y no os voy a descubrir nada más. Como sabéis casi todos, Luis empezó muy joven. Voy a hacer una pequeña semblanza, aunque todos lo conocéis y estamos entre amigos. Luis empezó muy joven en el mundo del rock, muy joven, pero jovencísimo. Entonces estuvo en varios grupos como cantante, el Escarolo, de ahí le viene el nombre, de la escarola de cabeza que llevaba en aquel momento. Y bueno, pues posteriormente ya como cantautor, pues ha acompañado su guitarra pues en bares, en teatros, en calles, en plazas, siempre donde se le ha requerido, él siempre, ya lo sabéis, ha estado dispuesto, siempre que hubiera alguna causa que le reclamara y que a él le pareciera justa, siempre ha estado dispuesto a colaborar y ha dado multitud de conciertos con los que nos ha deleitado y con los que hemos pasado también desde muchos años. También ha sido compositor y ha musicado poemas de García Calvo, de Claudio Rodríguez, de Hölderlin, de Neruda, los suyos propios. Como veis, decía el otro día que hicimos la presentación en Toro que Luis ha surcado muchos surcos, y todos esos surcos, que eso es una palabra fetiche para él y para su poesía, todos esos surcos tienen un significado y han dejado un surco en su vida y un surco en las vidas de los de alrededor. Como profesional, pues ha sido maestro, ha estado con Santiago en los pueblos de Aliste más recóndito y luego por toda la provincia, y luego ya cuando hizo filosofía, pues ya se dedicó a dar clases en secundaria a los chicos más mayores, se doctoró en filosofía, una tesis sobre la poesía de Claudio Rodríguez, eso profesionalmente, pero luego también pues ha editado 3 maravillosos discos, joyas, que para mí son un encanto, que nos han acompañado en tantos viajes, a nosotros y a nuestros hijos. Y luego ya como su carrera literaria, pues empezó ya hace mucho tiempo con los libros infantiles, que no tienen nada que ver con esto, y luego ha publicado ya 3 libros anteriormente a este, Entre cunetas, sobre los desaparecidos de la guerra civil, Del polen al hielo y Nubes de luz. Bueno, y como he venido aquí a hablar del libro, pues vamos a hablar del libro. Y esto es una librería y hay que hablar de los libros. Pues vamos a ello, al libro. Como podéis ver, el libro es una edición muy cuidada, es una edición preciosa de la editorial Astura, de su colección Alcaima. Está prologado por José Luis Morante, que es un poeta y crítico que hizo la presentación del libro en la Casa de la Cultura aquí de Zamora. Y en el prólogo, pues si lo leéis, veis que hay un análisis muy acertado y pormenorizado de la poesía de Luis y también de su obra anterior, y la verdad es que esta es una cosa tan acertada que no se puede añadir nada más, con leerlo y ya está.
Y si quisierais añadir algo más también de su biografía, en la pestaña de la contraportada tiene ahí un somero resumen de su trayectoria literaria. Bueno, pues en este libro está dedicado a los que caminan sin prisa, a dedicatoria, sin medir el tiempo, perdón, a los que caminan sin medir el tiempo. Y tiene una cita al principio de Paul Valéry y otra de Miguel Ángel Velasco. A mí me extrañó, y se lo preguntaba el otro día a Antonio, que tuviera una cita de Paul Valéry, que los poetas metafísicos, los dos, tanto Paul Valéry como, y bueno, me lo explicó y si queréis os lo cuento. Como veis en la portada hay una imagen muy sugestiva del puente, que es el puente de hierro. Es como si fuera una metáfora de la vida que fluye como un río imparable, como un río apresurado y turbulento. Los puentes nos sirven para cruzar de un lado a otro, para vadearlos con la falsa seguridad de buscar la salvación o el refugio al otro lado. Pero también nos sirven de balcón para detenernos sosegadamente y observar el transcurso de la vida y el fluir de lo lento. Son las primeras horas de la noche, como podéis ver, y es otoño e invierno por la ropa de los transeúntes. La foto es en blanco y negro. La ausencia de enfoque nos introduce en un mundo de perfiles borrosos, confusos. Son caminantes aislados que caminan solos en la noche, sin prisa. Ninguna cara nos mira de frente, ninguna de ellos nos interpela. Hay una figura femenina en primer plano, de espaldas, detalle de color que es su abrigo rojo, leve, holgado. Parece que se acabara de volver hacia nosotros y nos invitara a seguirle. Es el mismo puente, el mismo camino que recorre Luis todos los días hacia su casa, hacia su refugio. Vamos a seguirle despacio, con calma, con confianza. Pero esta vez no es Luis el que nos invita, es como si se hubiera transmutado, como si se hubiera, su alter ego, se hubiera hecho una mujer. Y es que en el libro, cuando empecéis a leer los poemas, hay una precisión minuciosa de las cosas y de las cosas como si pertenecieran a lo que toda la vida se ha entendido como el universo femenino que es un universo de lo material, de lo preciso, de lo minucioso, de lo sencillo, de lo sereno, de lo calmoso, de lo sosegado. Entonces, en este libro a mí me parece que ha sido muy acertada la fotografía, está en Miguel Ángel Benítez, porque es como realmente una metáfora del cambio que se ha producido en la voz de Luis como poeta, en el recorrido poético que lleva haciendo a lo largo de esos libros, y él como buen seguidor, buen discípulo de Claudio Rodríguez, de alguna manera ha recorrido un camino diferente, no al el poeta elegíaco, hímnico solamente, sino que se ha metido también en el mundo de lo concreto, en el mundo de lo que siempre se ha entendido como femenino. Por eso me parece muy interesante el que la portada sea esta mujer, que es la que nos va a conducir en el tramo del camino. No es un hombre fuerte que nos infundiría seguridad, ni un hombre meditativo o taciturno que nos haría preguntas y respuestas. No es tampoco un anciano que nos infundiría sabiduría, experiencia, ni es un joven que nos fascinaría. Por supuesto tampoco es un niño que despertaría candor e ilusión, no. Simple y llanamente es una mujer. Es una mujer de mediana edad que aúna todas estas circunstancias y todos estos valores. Luis se ha ahormado como mujer y va caminando despacio por este puente, camino, libro. Esta mujer que es mujer, hombre, poeta, Luis, libro, nos va a llevar hacia la orilla donde va a estar nuestra casa, donde nos esperan, donde está nuestro hogar. Y abrimos en el libro camino o puente, como os decía, y empezamos a descubrir los infinitos caminos de lo lento.
y Luis nos va descubriendo poco a poco todos los insondables caminos que hay en cada camino. Luis nos va guiando como un Hamelin con la magia de su canto y nos enseña claves, nos llama la atención sobre los detalles. Liturgia, magia, canto, revelación, luz, elegía. Los poemas buscan la magia, pero sin separarse, como os decía antes, de lo material, de la materialidad. No acaban de romper con eso. En este mundo, en el mundo en el que os vais a meter, que es el violento del libro de Luis, en este mundo hay lagos, montañas, playas, astros, cielo, mar, aire, viento. Por supuesto tiene el río, nuestro río Duero, tiene luz, mucha luz, animales como perros, gatos, mariposas, cornejas, muchos pájaros, gaviotas, abejarucos, cormoranes, vencejos, gorriones, mirlos, plantas, brezo, madreselva, violetas, jazmín, tomillo, cantueso, roble, ciprés, almendras, juncos, musgo y necesariamente las vides, los sarmientos, las uvas, tan significativos en la poesía suya y en la poesía de Claudio Rodríguez. Los zarcillos, hay minerales, el cuarzo, el ámbar, la greda, y también se corporiza en las venas, los huesos, los alveolos, la sangre, los bronquios, la vista, el oído, el tacto. Como dice Joan Margarit, nuestro reciente premio Cervantes, cuanto mejor es la poesía, peor admite cualquier tipo de comentario. Por eso no voy a hacer muchos más comentarios. Dejemos a esta mujer de rojo, a este Luis transmutado en mujer, que nos seduzca, que nos ilumine, que nos guíe, que nos haga cómplices y nos invite a parar en la barandilla de nuestro puente particular y observar y seguir caminando con calma y con serenidad. Os voy a leer 4 poemas del libro, como introducción a lo que diga Luis. El primero es Encendiendo los días. Y en este caso se lo dedico a las propietarias de la librería. Octubre. Y el hervor de los álamos junto a la tensión líquida del sol en los lagartos. Todavía el incendio forestal de la vida, el aire y la harina de una incógnita nueva espolvoreando la turba de los misterios más abiertos. Y el milagro de la aurora encendiendo los días. Todavía el tiemblo en las ramas, el hastío sagrado de la incertidumbre con sus ecos a salvo, y la pulsación vespertina de los párpados. Quedan las esquilas del tiempo, las muertes cercanas, latiendo en las hojas del búho, y lo tibio de una prisa que nunca se inclina ante las vegas nuevas de la luz. Así como la higuera nunca hizo escoba ni el cuarzo carámbanos, observamos la lengua de las sombras su domingo sin tiempo, deshaciendo su trigo al escondite en las paredes y el augurio claro de un juego ya sin esquinas. ¿Quién se atreve ahora a cortar los cabrios de este otoño fértil en colores? ¿Quién a desbrozar el temblor de la rama en el viento si es su vida el devenir de otros brotes, el ascua del renuevo que se tornará en marzo a nuestra vista? Acompasados. Esto tiene que ver con la relación que Luis ha tenido con la música. Tensar la savia de los días, el origen de la derrota, el principio de tanto menoscabo. Penetrar en la música del tiempo, disolver su cadencia, acompasarnos, dejarnos llevar por su canto abierto, sin agobios, sin prisa, atrevernos y al momento compartir la aventura de la respiración, la gran sorpresa azul del monte ascendido en el verdor del roble y ser el roble, hacernos a su hechura. Y en la orilla del lago, limo de luz, disfrutar esa penumbra nueva que nos aviva y nos aquieta. Igual que tú, el agua desconoce la raíz del estío, la hoguera de su alto taller, y tú aún sin darte cuenta. Pero se crece y se alza cuando enjuaga lo sencillo y lo mejor del hombre. Tiemblo. Estremece esta luz, desgarra el pulso de cierto escalofrío de otro tiempo.
Estremece esta atmósfera latente, su respiro de bruma sosegada, su extravío sonoro de cal nueva. Estremece lo sagrado del agua, la soltura de la voz, el enigma que se desgrana contra la tristeza y aparece para salvar la fibra de este instante del mundo que aviva la frescura, el sacramento del aire, las maguas del silencio. ¿Hasta cuándo el espejo y la navaja de la noche cortarán nuestros vuelos? Si somos aves de la luz, mariposas sin alas de la luz que anhelan la inazón del nuevo cielo. ¿Hasta cuándo la siembra que se ampara en los surcos de la melancolía? Hay un alma que no huye jamás y se reitera entre la menopeya de su nido y su silencio, como el alba, como los pájaros recientes. Estremece el misterio candente que se aploma en esta hoguera de luces vespertinas. Y al último que os voy a leer es como una declaración de intenciones. Ráfaga. Un verso es una ráfaga, una apuesta, un disparo de luz contra la muerte, contra esta sangre ahora calmada de deseos, contra el coto de la mirada o los frutos güeros de un sol impulso que nos lleva. La cera de las venas, la madeja de la risa hilando vida, saldando anatomías, la vieja mecha de los músculos ardiendo, cal nueva entre los tuétanos del aire que aún vibran. Aún colean el gusano de oxígeno y de seda que vigila el telar que nos teje con su trama las ceremonias de lo lento y el calambre vivo de la penumbra. Sí, la tarde a punto ha sumido el tiempo, el palpitar del oscuro, el reflejo que condena a la sombra a ser lo otro, pero late. Si te acercas, parece que comienza la aurora. Ávido contraste, planicie, rumores del alba oreando la melancolía. Un verso es una ráfaga, un disparo, una apuesta de amor frente a la muerte. Bueno, pues hasta aquí puedo contaros. Ahora os invito a abrir el libro y a caminar con Luis por él y no voy a decir ya nada más. Este libro y lo que hay dentro ya no es del autor, ya es de todos vosotros, ya es de los que lo vayáis a leer, de los que lo vayáis a disfrutar. Y si no, como estamos en un sitio que hay muchísimos libros, pues os invito a que para estas tardes de invierno que se acercan, si no es el libro de Luis que os va a hacer pasar unos ratos de sosiego y de calma, pues cualquiera otro de los libros que hay aquí y nos invitan a leerlos, nos dará el mismo placer. Buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por estar aquí, gracias a la Librería Octubre por atendernos. Un acto sobre un libro o desde un libro en un lugar donde hay libros, pues es evidentemente un acto ya celebrado, aunque esté por celebrar, ya es celebrado y ya es para celebración. La verdad que, Nines, tengo que decir, has empezado comentando que si tu valía para estar presentando al autor era un bueno, que porque es amigo y claro, este chico que me cae muy bien, pues bueno, pero yo estoy aquí, bueno, no sé qué. Os voy a decir una cosa, la presentación que ha hecho Nines hoy aquí es completamente distinta de la que hizo en Toro el otro día. Completamente distinta, quiere decirse que no va a repetir. Pero las dos son verdad. Las dos son verdad. Quiere decir que son distintos enfoques de la misma verdad. Bueno, pero esa verdad, es decir, el gran trabajo que supone hacer, perdón por la palabra, hermenéutica, análisis, reflexiones sobre un libro, y más de poesía, y dices, bueno, es que hablamos de una novela, es que es más dicharachera o tal, se las trae. Y luego, no me queda más remedio, de verdad que estar súper agradecido. Te voy a decir por qué. Súper agradecido no por la amistad o por el libro o porque hoy hayas dicho una cosa y el otro día dijiste otra que se complementan, sino porque es que has captado algo que nadie ha captado. Y me explico. Un libro
para mí, ya lo he comentado en muchas ocasiones, me lo habéis visto, un libro de poemas, no poemario, porque a mí la palabra poemario no me gusta porque poemario me suena a armario, me suena a diccionario, un lugar donde se meten cosas, y aquí no se mete nada. Es un sitio donde se han colocado todos los poemas para que tengan entidad. Los poemas, la portada, las fotos, el currículum, las citas, todo, bueno, hablaremos de ello ahora. Entonces, cuando yo tenía terminado Lolento y a la hora de elegir la portada del libro, yo ya había seleccionado una fotografía que tenía en Facebook mi querido Juan Carlos Benítez Ibáñez. Yo aquella foto cuando lo vi, creo que te lo comenté hace tiempo, dije, esta es la foto de portada del libro, de mi libro Lolento. Coño, y es que las razones de por qué yo he elegido esa portada las acabas de dar tú. Claro. Es decir, hay una especie de un trasunto de mí hacia la persona de la portada, que es buscando el tema de lo femenino, pero es que ha dicho una cosa que ya no es por lo de lo femenino en mí o como yo intento irme hacia lo femenino, porque el mundo de lo femenino, y eso lo has dicho tú, pero lo dice mucha gente, lo dice muchos folcloristas o gente que busca la etimología de lo femenino, Mircea Eliade y toda esta gente. Es decir, lo femenino es eso que tú has dicho, y el libro habla de lo material, de ese tipo de cosas, desde esa óptica. Entonces, debo decirte que yo no me lo esperaba. Y sin embargo me has dado una clave que no me la había dicho. Lo digo porque la sorpresa la tengo como tal. Entonces me ha quedado pasmado porque este libro lleva ya del orden de 7 interpretaciones, por suerte de 7 críticos o amigos que han intervenido y han dicho. El otro día Pilar Antón dijo su interpretación, tú, el prólogo, yo qué sé, Antonio Orihuela, José Luis Morante, es decir, una serie de gente que ha hablado sobre el libro. Perdón, pero la óptica esta que viene desde la portada de lo material, de lo femenino y tal, no se había dicho, y a mí me parece que es tal. Y luego has dicho otra cosa que me ha llenado de satisfacción. Yo defiendo, como sabéis, en la tesis doctoral que hice sobre Claudio, o cuando yo he escrito cosas sobre Claudio Rodríguez, la presencia de la casa, la importancia de la casa. De hecho, el primer libro de Claudio Rodríguez, Donde la Verdad, está dedicado a su madre. La presencia de la casa, de la madre, es fundamental. Entonces, que hayas captado esto, que para mí también es importante, que es el tema de la casa, porque está la casa desde el punto de vista de lo familiar, la casa desde el punto de vista de la amistad, la casa como lugar donde están todas esas cosas y todos los conceptos que nos llaman. Otra cosa más que has dicho que me parece fundamental. Lo dije el otro día en Toro y yo siempre lo digo. Yo no soy un poeta que le gusten los adjetivos, a mí no me gustan los adjetivos, me gustan los sustantivos y los verbos. La poesía tiene que ser una poesía de acción, que plantee acciones donde ocurre algo o donde se pone en tela de juicio algo. Y por eso me niego a que el poeta sea, o la poeta, sea aquel autor que mira hacia otro lado. Frente a las cosas que pasan, no, hay que tomar partido. Entonces, por eso hablo de la poesía como acción. Cuando no se toma partido, si te pones a hablar de los pajaritos que vuelan y no sé qué, no sé cuánto, eso no es una poesía que tenga el mínimo compromiso. Entonces, no se puede mirar para otro lado. Entonces, por eso la poesía de acción es fundamental. Y la poesía de sustantivos, de conceptos. Has hablado de vegetales, has hablado de animales, has hablado de minerales. Sí, es que somos eso que nos rodea. Entonces, por esa razón, entonces, Nines, totalmente agradecido. Y ahora yo voy a lo que yo tenía un poco pensado, ¿no? Es un libro de poemas Lolento, reivindica evidentemente el problema de la prisa y del tiempo que nos acucia, del tiempo que nos meten en los medios de comunicación, los tiempos atmosféricos, el tiempo del reloj, las prisas, y por eso la dedicatoria del libro es para todos aquellos que no miden el tiempo, dice de alguna manera. Claro. Es decir, esa ligereza que se pretende también, por eso en la cita de Paul Valéry, Paul Valéry me gustó cuando era pequeño, cuando estudiamos en quinto de bachillerato, antaño, todo aquello, pero Paul Valéry es un autor que a mí me ha gustado sobre todo, pero quien más me ha hecho que me gustase Paul Valéry ha sido una tal Ángeles Morales, aquí presente, que él siempre lo ha citado en sus libros cuando habla sobre el mar y todas estas cosas. Entonces, yo veía que Paul Valéry dice una frase que a mí me parece, son unos verbos que me parecen fundamentales, cuando habla il faut être léger
con l'oiseau et non con la plume. Ser ligero como el pájaro y no como la pluma. Es decir, el pájaro no tiene en su cualidad ser ligero, sino volar y romper la gravedad. Sin embargo, la pluma, una de sus cualidades o definición sería ser ligero. Entonces, ser ligero en el sentido de perder la gravedad, como hace el pájaro, perder la pesantez, yo un poco es lo que pretendía con el libro. Aligerar, intentar ser ligeros desde ese punto de vista, pero participando en la complicación del mundo. Por eso, el libro termina con un último poema, porque es un libro de poemas, no es una reunión de poemas al azar, no es un poemario, es un libro de poemas. Y reitero lo que siempre digo, Federico García Lorca no escribió El romancero gitano siendo un poemario, era un libro de poemas. Y los libros de poemas que escribía Góngora tal, no eran poemarios. Esto es un producto del siglo XX que alguien se lo ha inventado y nada ahora por decir poemarios, pero yo lo siento, no es una palabra que me guste. Por eso este libro de poemas, que comienza con la cita de Paul Valéry, hablando de la necesidad, de la ligereza para romper la inercia y el peso, termina con un poema titulado Vocación, que dice: ligeros como el pájaro, celebremos la vida y alabemos, si cabe, el oficio pertinaz del polvo y la palabra que mantienen su vocación de piedra volandera. Un oxímoron, una piedra no vuela, la piedra pesa, justa, pero ¿por qué pesa? ¿Cuándo pesa la piedra? ¿O cuándo deja de pesar? Cuando entra a formar parte de la poesía. Ayer yo oí una cosa que me pareció fabulosa, no sé, ya no me acuerdo dónde la vi, y decía que la poesía no busca desentrañar, no, decía que el arte era una cosa de televisión. El arte, aquí mi amigo Carlos sabe más que yo, el arte no busca desentrañar el misterio, sino que el arte lo que quiere es vivir en el misterio. Y yo me estuve pensando eso y le dije a Vicenta, esto me sirve para mañana, porque es una de... Ojalá yo lograra que cuando se lea el poema, que siempre está abierto, porque la obra es una obra abierta, difícil cerrar siempre, el que lee el poema no resuelva una duda, sino que se quede en el misterio de tal. Porque gracias a los grandes poetas, como el querido Claudio que se ha citado, coges un poema suyo ahora, o lo has cogido hace 3 años, lo comentaba Santiago el otro día, que decía, pero si es que siempre encuentro algo nuevo, justamente. ¿Por qué? Porque vivir en el arte, vivir dentro del arte no es resolver el misterio, sino estar en el misterio y seguirse preguntando. Entonces, si este libro ha conseguido, creo que en algunos poemas sí, que el que lee el poema se quede un poco en el misterio, creo que hemos conseguido un poco la idea inicial. Y luego, la otra cita, que a mí es un poeta que os lo recomiendo. Miguel Ángel Velasco es un poeta que murió joven, murió con 40 y tantos años, de Palma de Mallorca, muy amigo de Agustín García Calvo y de Isabel Escudero. De hecho, es el único poeta que aparece en los libros de Agustín, la colección Lucina de poesía. El único poeta que hay que no sea Agustín García Calvo es Miguel Ángel Velasco, que tiene un libro maravilloso que es El dibujo de la savia, que os lo recomiendo. Bueno, pues Miguel Ángel Velasco, yo tomé una cita de él, ya digo, es un poeta que me encanta, que dice: ¿cómo será salir de este teatro? La vida como teatro. Es decir, ¿cómo será salir de este misterio? Vuelvo a lo de antes. Entonces a mí esas 2 citas me servían para crear eso, la posibilidad de generar algo que tuviera sentido desde el principio hasta el final. ¿Lo he conseguido? ¿Lo hemos conseguido, amigo fotógrafo? Yo creo que de alguna manera sí, porque lo que la gente va diciendo del libro, y hemos tenido la suerte de que vamos por una segunda edición. Las ediciones son pequeñas, pero cuando esto lo comentas con alguien, bueno, pues oye, algo tendrá el agua mientras la bendice, que se suele decir, ¿no? Bueno, pues eso un poco de lo que os quería comentar. Hablar del libro... Ahí llega el del micrófono. Hablar del libro, pues hombre, yo diría que en la portada Nines lo comentaba, es un libro de caminar. Amantes como somos de la poesía de Claudio, de la poesía siempre andariega, de Antonio Machado, ya me encantaría a mí estar en esa estela, pero se plantea eso, el caminar como la palabra como una salida, la poesía como una manera de romper el tiempo, pero romper el tiempo y a la vez serenarlo, para pararnos a pensar y entender
que la palabra poética puede resolver algo de lo que nos pasa. Entonces, resolver algo ¿desde qué óptica? Vuelvo un poco a lo que decía el otro día y lo reivindico. Ángel y yo hemos hablado de esto algunas veces. Es que Luis se ha jubilado, y como se ha jubilado Luis, pues debía tener muchas cosas escritas, y ahora, de repente, en 3 años, ¡hala!, ha publicado 4 libros. Pues no, no es eso, porque sí había cosas que estaban, pero es que hay momentos en la vida en los que uno está de una manera y otros momentos en los que estás de otra forma. La vida es estar en tránsito, y yo, pues resulta que en los últimos años, pues estoy músico y estoy poeta, o más músico, estoy más músico y estoy más poeta que otras veces, con lo cual tengo la suerte de estar haciendo canciones y tengo la suerte de estar escribiendo poemas. Ser poeta, soy poeta. Ya estamos con las categorías. Ahí si queréis, iríamos al querido Agustín cuando habla del ser y el no ser. Pues yo la verdad que prefiero estar a ser. Prefiero estar a ser y estar en ese tránsito que me está llevando a entender la poesía como una implicación, a entender la poesía como algo que se da a los demás para compartir, por fortuna entre amigos, como estamos aquí, o entre familias. Tiene otra característica fundamental también, que es la participación, participar con los demás. Vuelvo al querido Claudio, le preguntaron que qué era la poesía, y en su discurso de la Real Academia era la poesía como participación. Él decía hacia Miguel Hernández, en ese momento, hacia aquellas personas que pueden entender que la poesía, los sustantivos que decíamos, los conceptos, o la acción poética, los verbos, nos llevan a poder intervenir en este mundo que a veces es tan terrible, ¿no?, como situaciones actuales. Bien, yo creo que hay otro ingrediente que a mí me interesa en el libro, que es la necesaria presencia del otro. No somos nada si no están los otros. Por eso hay un poema, que lo voy a leer, el primero. Si quieres, podemos hacer la prueba. Creo sí, que haz la prueba si quieres. Que ya llegó el técnico. Pues el otro día lo puso, Tú eres el artista. Una pestaña. tiene un corte ahí para Tiene cortar la abajo una corriente. pestañita. Qué sencillo es. Lo que es el profesional. Pues, hombre, No he visto esa pestaña nunca. Tenía el cabello levantado. El otro día la tenía. Se nos fue la No la magia. tenía puesta. Está puesta Claro, es que normal. la corto. Pues... Ah, Yo es que no la corto, entonces claro, o sea, ahí está el tema. esto que decía de la... Córtale el rever. Sí, cuéntame la rever, que si no voy a aparecer... Tómbola, hermanos, cachichi, seguimos premiando para todos ustedes. Por eso decía que la necesaria presencia de los otros o del otro, claro, uno ha tenido la suerte de conocer, de leer y de musicar y de ser amigo de Agustín García Calvo y su reivindicación de lo común. Entonces, por eso este poema titulado Lo común. Contraría a decirlo, pero lo más abierto que podría ocurrirnos sería escribir un verso acertado y dejar que se pierda sin firma en el tiempo, nunca anónimo, común en su acierto. Otro poema, le tengo mucho cariño a este poema, es uno de los que a Pilar Antón más le gusta del libro. Siempre me dice, no, yo quiero leer, quiero que me leas. Mansedumbre. Y otra vez más, aquí, leyendo sin prisa entre las cosas, entrando en su interior como ladrones, como un fuego que tiembla en las palabras, buscando la raíz, la ofrenda, la incógnita que orea entre dudas su ser. Y aunque a veces algunas se ofrecen, otras callan para salvarnos desde su silencio, para guiarnos con una mansedumbre de monte renovado, con esa delicadeza siempre tan serena del rumor de una brisa que acaricia y lava, similar a esa luz que aparece sin más entre nosotros estando a oscuras. Muchas veces hemos cantado una canción de Valorio 42 veces. La hemos cantado tantas veces que a mí no me quedaba otra que escribir un poema donde se hablara al final de eso,
de aquellas violetas que tanto nos llamaron y nos siguen llamando. Dedicado a Agustín García Calvo, siempre a lo vivo, Violeta Amparo. A fin de esclarecer lo peculiar de un pétalo, o al menos el instante del estremecimiento que lo acoge entre los labios, en las alforjas rotas de la voz, en la música de los sueños ofreciéndose, guardé el sonido aquel entre silencios y desaté el nudo confuso de las sombras. Tomé de vuestro bosque entonces y ahora entrego la violeta amparo de un tiempo necesario, el manantial de un aire, si no leve, encarnadura al menos, de la cercanía de aquel amor cantado en marzos nuevos. Y tras el canto nos dimos las manos entre risas, con los brazos abiertos y expectantes, peinando la vida, sintiendo el viento limpio de las violetas. A fin de esclarecer lo singular de las palabras, callamos un instante eterno para oír la pérdida rasgada de una fecha, su diario de música sin trazo, el verso inamovible, porque una vez te dije. Antes hablábamos de estar y no ser, de estar en tránsito. Este poema, en tránsito, va un poco de ello, y también, como estamos entre familia, es un poco esas reuniones circulares que se han hecho desde el 15M para reivindicar entre todos cosas que... Es la primera vez que lo cuento, nunca en las otras presentaciones no lo había dicho. Este poema tiene que ver con aquellas reuniones circulares, asamblearias, que entre todos intentábamos o hemos intentado cambiar cosas. Así, de lo lento a lo alegre, sencillamente atrevidos, del pulso al ritmo, ligeros, anómalos, en conjunto equilibrio, pero en tránsito, ebrios de acción y en verbos sabios, como esa participación que se conjuga en lo anónimo de un plural dispuesto y ya reconocido, pero nunca leve. Entre todos, sumados, atrevidos, juntos, como posa la lluvia su soplo en el cristal, tan gota a gota, admiro la ley de lo invicto en esa ola sana, en ese bufido esencial que nos arrastra, tensión que abisma entre la piel sonrisas, sensación fresca de brocal abierto, potestad, humedad deslumbrada y trémula que alivia la sequía de la soledad. Crucial es la razón que se dispone, crucial el cuerpo dándose a lo circular, a la pulsión de un corazón común que nos distingue. Del aire en las manzanas. Tienen un poco que ver con estas cosas sencillas que decíamos antes, que tanto nos importan, que tanto importan en el arte, pero que tanto dan y parece que no son nada. Aunque no lo parezca y se hable solo de su fragilidad y de su aire, la hierba guarda hebras de sufrimiento contenido, igual que el corazón, heridas. Paciente, la nieve firme carda el gris, y cuando llueve, respira y fluye el agua, y en su caudal dormita el ritmo antiguo y vivo de los cantos. Pero dejemos de una vez la arrogancia perturbadora y el impulso del tiempo por venir. Tomemos, por ejemplo, las mañanas salinas de los juncos, la cal ofrecida
en la música cálida del agua, su decisión de transparencia, y que el día prosiga haciendo de las suyas. Me estoy acordando, tuvimos un gato allí en Bamba, no es el que tenemos ahora, uno negro, como le mató un coche, lo típico de eso. Pero este gato era especial, porque este gato era muy mirón, te miraba a ti él. Entonces yo recuerdo un día que, después de estar intentando escribí este poema, sin darse importancia. De lo improbable, su temple, su posible transparencia, su acaso impenetrable y a la vez la extraña serenidad que a su lado libre a la razón, si pensáramos lo utópico. Ah, del temblor que enredó la pasión, la flor del sosiego y arrebató la cal de un aire sin fecha instalado erróneamente en la cera de lo imposible. Hay una ansia raudal, injertos de desmemoria, flores como luciérnagas acechando el color y una ciencia de lo translúcido sin límites. La sangre usada de las tardes se va cuajando en la estela de lo ya conocido y nos va acobardando, reteniéndonos. Mientras piensas todo esto, los gatos te siguen mirando tranquilos sin darse ninguna importancia. Bueno, pues cuando presentamos este libro en la Casa de Cultura, alguien del público dijo que, hombre, pues estaría bien ya que tú pones poemas, pones música, poemas de otros y tal, Agustín, Claudio, el otro, la otra y tal, otros míos, de otros libros y tal. Hombre, y de lo lento vas a poner música a algunos poemas y tal. Y yo así como encerrado en aquella pregunta me parecía que decir que no quedaba como un poco de aquella manera. Pero bueno, pues tomé un poco el toro por los cuernos y me decidí a ponerle música a... Claro, ponerle música a un poema de alguien tiene que tener una estructura que sea musicable, porque si no es muy complicado, ¿eh? De hecho, os cuento, porque estamos en familia, que estamos preparando, y además lo hago público, con tu permiso, estamos preparando para el 5 de marzo en el Teatro Principal y el 7 de marzo en el Teatro La Torre de Toro, un concierto con unos músicos maravillosos de aquí que se llaman Huckleberry, Sergio Portales, Cecilia y compañía, y Elisa. Estamos preparando un espectáculo que se llama Duradero, entre paréntesis, poetas de un río necesario. Entonces ahí cantaremos a Agustín García Calvo, cantaremos a León Felipe, cantaremos a Baldo Santos, cantaremos a Claudio Rodríguez, cantaremos a Jesús Yayo Tundidor, cantaremos a Tomás H. Santiago, una tal Ángeles Morales, no sé quién será, cantaremos a Pilar Antón, Encarna Prieto y a Luis Ramos. Esa será lo que vamos a hacer. Entonces yo quería decirlo porque ella tiene la culpa de lo de Paul Valéry, entonces claro, yo tenía que ponerle música a algo de Nieves. Estoy encantado. ¿Y por qué cuento esto? ¿Me estoy haciendo publicidad? No. En ese acto cantaremos 2 temas de este libro. Entonces, no os lo voy a cantar, eso para otro momento. Os voy a leer los 2 poemas que están musicados. De pronto, la materia es valiente y su ardor no doblega, no redive a su propio patrimonio de nada. Ella sola revuelca su rescoldo rebelde y sabia como nunca a lo lento se entrega. La penumbra de nadie los caminos, ni la savia ni el eco si la hoja del árbol se demora y ofrece remolinos del aire. De todos es acuerdo natural compartido, el vaivén de las ramas entregándose a un viento ciertamente más calmo. De milagros sin dueño, si eso fuera posible,
las pavesas del hielo que van unciendo el agua a una tierra sencilla de esencial primavera. De la vida que pasa siempre estimo importante ese aroma cercano que dejas cuando me hablas o apareces de pronto en silencio mirándome. La materia es la savia del árbol vigilante. Y el otro... No, me lo sabré. Ya, porque digo, ya son de los que lo van a ver, ya Sí, no son de él. claro, es así se da. Sin quicios. Escribes con tu gesto, este es de amor. Escribes con tu gesto el relato más álgido en la carne que ahorma el clavel de los labios. Y en el tuétano blando de los huesos del beso ahila la saliva que hoy os hace más fuertes, relegando de pronto los deseos confusos. El umbral de la puerta es vigía en la sombra que trenzada en el tiempo va punzando lo lento, avivando un reclamo sostenido en el aire. Ahí tú, saludando desnuda, y en el suelo revuelta la toalla sin quicios. Allí él, carne y nervio a lo vivo, contenida a zozobra, decisión y sorpresa. Nada nuevo sucede que no sea lo lógico. Y sin prisa, callados, al final os vais yendo. Y como decía Nines, el poema, por suerte, cuando, o el libro, pero sobre todo el poema, porque es como lo de las canciones de un disco, ojalá las 12 canciones que están en un CD fueran todas buenas en todos los CDs, hay 2, 3, 4, 5 como mucho. Ojalá en un libro, si hay 40 poemas, 30, el personal se quede con 10 o con 12. Yo, vamos, si es con uno, encantado, ¿eh? Pero si es con 3, pues también, subimos hasta donde podamos, ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando sale el poema de las manos del poeta, no es de él. Cada uno lo interpretará, por fortuna, a su manera. Y cuando es capaz de darse y se llega a perder el nombre de que lo ha escrito, pues es maravilloso, porque ya es del pueblo. Anónimo. Lo muestran las piedras en silencio. A la niebla se viene ya aclarado. A nadie viene mal e incluso cura lo anónimo de un verso bien traído o algún poema huyendo de su autor y a sus tinieblas yendo. Y bueno, leemos uno más y no os damos más guerra. Si queréis preguntar algo, pues inventaos. Por ejemplo, este sí. Estamos llenos en una librería, en este caso esta estupenda librería Octubre, estamos llenos de vivos, pero estamos llenos de muertos. Estamos llenos de autores que ya no están. Pero por fortuna, de unos autores se va a otros, porque unos han leído a los otros, y los nuevos leerán a los que ya están, y los que vendrán se leerán entre sí. Es los muertos que nos van formando. Entonces, yo a eso quise hacerle un poema que es Los muertos que soy, además de los muertos propios que tienen que ver con la vida. Los muertos que soy, la selva de las manos, la soledad trémula entre las aguas que nos lavan el miedo, abren lo lento. Después del vuelo de los pájaros, después de las vallas y sus alambres, allí donde cabe la luna, en las luces cardinales del día, la numeración del silencio, el orden de los ojos, los planetas de las sombras alzados cuando cantan los grillos del amor. Allí, en los claustros desnudos de la voz, en lo absoluto nocturno, bate sus alas ese cuervo del hueco que aparece cada vez más insistente, llevándonos los días. Bueno. Muy bien. Si
queréis preguntar alguna cosa, o aquí estamos. Yo, desde luego, agradecido, encantado, y Nines, no estaba Julio aquí, ha hecho una revelación ahí que me ha dejado flaseado. Luego que te pase la fotocopia. La interpretación, ¿no? La interpretación del libro que ha hecho Nines. Sí, es fantástica. Fantástica. Nines siempre valió mucho. No, es que ocurre una cosa. Somos amigos. En el mundo de los letraheridos, pues hay, pues, como los críticos de arte. Es decir, hay tanto sabedor, tanto sabiendo y tanto profundidad de sabiduría que a veces se pasa por alto gente que realmente entiende las cosas, sabe transmitir lo que dice. Entonces, en este caso, Vale. pues yo Nines lo digo públicamente porque, aparte de agradecido, me ha dejado alucinado porque esa interpretación, van 7 u 8 interpretaciones, no la ha hecho nadie. Entonces, es suya, es inteligente y es de amistad. Y yo lo digo. Sabéis que si me emociono y lo digo. Y no tengo pelos en la lengua. Es así. Soy tan pálida que es difícil. Mucho tendría que correr. Habla que nos va a hacer Juan Carlos una foto para el Facebook. Ah, para el Facebook, sí. Se me ha ocurrido una cita de Lorca que dice que la poesía no quiere adeptos, la poesía quiere amantes. Claro. Entonces, me parece, siempre me ha gustado Sí, esa sí, sí. cita. Es Lorca, porque es reveladora. verdad que yo no soy una persona que sea adepta a la poesía, ni me mueva en este mundo, porque no sé si os habéis dado cuenta que en el mundo poético casi todos son profesores de lengua o literatura, o sea, es su profesión y a la vez su oficio y su afición. Ojalá. Entonces es como una especie de mundo endogámico, uno va a otro, uno le presenta a otro, otro hace, otro dice, y es difícil que salga del mundo. Vamos a ver, el otro día estábamos comentando con Luis que España es el único país donde se publican todavía libros de poesía. Es que es verdad, es que en los demás países se publica muy poca poesía, muy poca. Es una cosa excepcional, España y Portugal. Entonces, que se siguen publicando nuevos poetas, no reediciones de Eliot o de Shakespeare o de no sé qué. Entonces, es verdad que aquí todavía queda ese clientelismo de eso de la gente. Pero fuera de ese mundo, que es de lo que está hablando, fuera de ese mundo un poco endogámico, es verdad, porque es cierto que se mueven todos, le he presentado, le he dicho, le he traído. Hay un montón de gente, pues como vosotros que estáis aquí, pero como un montón de gente más que a lo mejor no va a este tipo de actos, que no sabe decir si es una sinécdote, una metonimia o que no es tiene un nada que ver. oxímoron o nada de eso. Es que esos son los calificativos que yo te digo, Pero son los adjetivos, los ¿no? ama la poesía, y es verdad que la lee, y la poesía, claro, tiene la ventaja de que unas veces la lees y la interpretas de una manera, la buena poesía, como decía John Margarit. Unas veces la lees y la interpretas de una manera, y al cabo de los años la lees y la interpretas de otra, y depende del contexto de tu Claro, ese situación es el misterio que decíamos antes. personal, es Mira, capaz de... te voy a dar la razón en eso que estás comentando. Bueno, igual hablo yo y queréis hablar alguno. Cuando en las jornadas de Claudio Rodríguez, que llevamos ya 8, las primeras jornadas de Claudio Rodríguez eran siempre de este cariz que tú estás comentando. Tal fulanito trae a menganito, que no sé qué, no sé cuánto, que si filólogos. Es decir, estaba secuestrado Claudio Rodríguez por los filólogos, tal cual, y por la gente de la literatura. Las primeras jornadas que empezaron a dar vida, bajo mi punto de vista, claro, esto es lo que estoy hablando, al tema de todas las posibilidades que hay dentro de la obra de Claudio, fue la propuesta de Santiago cuando se vio el aparato utópico y ético en la poesía de Claudio Rodríguez. Las siguientes que fueron sobre la música, las siguientes que fueron sobre la ciencia o la materia. Es decir, ese gran problema, claro, el gran problema de la poesía es que está, de la poesía o de la literatura así, demasiado literaturizada. Entonces, el hecho de ver a la gente, es que es cierto que no tiene por qué ser letraherido en el sentido de oficio, sino letraherido en el sentido de gusto, de formación, tal. Y es... El otro día citábamos también a Jean Margarit, que decía que la poesía no es literatura, es otra cosa. Claro. Entonces es verdad que es otra cosa, es algo, tiene un lenguaje propio, tiene una vivencia propia. Entonces, por eso es importante sacarla. Por eso no es un ser, es un estar. Que es, verdad. como decía Claudio y otros muchos más, es algo que de repente estás escribiendo, pero al día siguiente ya no escribes porque no te sale absolutamente nada para qué escribir. ¿Por qué te vas a forzar
hacer eso que no está saliendo. Es efímera. Que le decían a Claudio, es que tal y cual, y decía, no contestaba. Jorge Guillén es un hombre que escribió de maravilla, pero solamente le queda la luz. Se pone a escribir ya y ya no hace aquello que hacía. Le queda la luz, pero... Es decir, el poeta se acaba, es efímero, es circunstancial o es transitorio, llámalo, y al artista le pasa lo mismo. Pinta en un tiempo o esculpe en un tiempo, pero luego ya no es capaz de hacer. Otros sí, la vida, no sé. ¿Alguna pregunta por ahí, Julio? Yo, en tu doble vertiente, no es relativa al libro, sino lo que estabas hablando de la poesía y la canción. Hoy es el día de la música, Sí, Santa por cierto, Cecilia, no se me ha olvidado. que si crees que sigue siendo considerada un arte menor, o sea, o la hermana fea de la poesía, la canción, cuando yo creo que, por ejemplo, gente como Silvio Rodríguez es mucho mejor poeta que mucha gente que cree que escribe poesía. Que digo que cree que escribe poesía y que Totalmente. realmente no la escribe. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, lo que no se puede hacer, a mí me parece un gran error, vamos a ver, es menos importante en este libro los poemas que hay que la foto de la portada. Es más el Es un poema conjunto, que... evidentemente. Es que no puedes entrar en ese Una tipo de contextualización. comparaciones. Es menor la música de Serrat que el poema de Machado al que le ha puesto música. Cuidado ahí. Bueno, yo creo que son dos elementos Son que dos se elementos, ensamblan son perfectamente. dos elementos que se ensamblan, que se complementan. Claro, lo que pasa es que si un poeta es malo y una canción, si es mala, es mala. Claro, bueno. Entonces, No por hacer juicios tan categóricos, sino Claro. el hecho mismo de, bueno, pues sí, ahí se tiende a pensar que es como algo, el que no puede hacer poemas, pues hace canciones o algo así, ¿no? no, ni mucho Y que es menos. un camino de ida y vuelta cuando muchos músicos quieren escribir poemas, que a lo mejor, en plan, como el libro de Sabina de los sonetos, Que es un churro. son ripiosos, Es bueno, un alguno churro. puede ser gracioso, Un churrazo, pero vamos. claro, cuando ves que las canciones están escritas, joder, Claro. con la medida de los versos y las sílabas Claro, pero juntas, esa- con rimas consonantes, o sea, quiero decir, no te metas en otros Ahí está, jardines. ahí está ahí el caso. Es decir, Si lo que haces lo haces bien. Sabina, que lo tiene todo, por ejemplo, ¿no? Que ha salido el nombre, es igual, que ha hecho una canción como Sin embargo, que me parece una canción maravillosa, u otras que tiene y tal. Pero si tú has hecho eso, aquí estás escribiendo en un soneto a la señora María o al gato, no sé qué, si es que no te viene a cuento, ¿vale? Que los publicaba todas las semanas en interview, que le pagaban una pasta y tal, pero si es que estás ganando dinero, tal. Pues creo que los que publicaban interview no son los mismos que los No son los mismos, son pues, más, encima. son Pues unos malos y los otros peores. No, pero no hay una cosa menor que la otra. Y de hecho, vamos, hay Silvio, tú has citado a Silvio. Las Sí, la canciones verdad de que sí. Silvio, los poemas de Silvio es que son, te digo Silvio u otro. Pero nunca lo he visto escribir un poema, sin embargo, aunque hay un... O sea, por eso Claro, quiero decir, pero bueno, como que ha tomado la disciplina de la canción, De la como canción y en sigue el por ahí. sentido estricto. porque igual necesita como Aute, no, Aute tiene poemas aparte y eso. Es que es gente tiene de que todo, y Aute películas... pinta y lo tiene de todo en películas, es así. Pero no es un arte menor que el otro, a mí me parece. Ahora, lo que ha dicho Nines es cierto, como dice La Moneda y Joan Margariz ahora, la poesía no es un género literario, es otra cosa. Va más allá. Va más allá, es que lo hemos dicho de alguna manera antes también. Ese misterio que tiene la poesía hace que un libro de poemas, que no poemario, vuelvo a repetir, un libro de poemas está abierto. Lo coges tú y lees en un poema algo tal. Vale, la novela, pero es que una novela está cerrada, ¿qué hacen? La Moneda está y publica un libro remedando lo que ya había escrito, ampliando, poniéndole 5 poemas más, porque no está conforme, porque sigue con el misterio ahí el hombre que le preocupa. Digo, este como otros, ¿no? Y eso con la novela es imposible hacerlo. Con la novela, ¿qué haces? Le quitas el capítulo 17 y le metes el... o no, que Una elipsis. cambias. Una Podrás elipsis, meterle eliminas alguna cosa después, materia. podrás continuar la historia, pero lo que ya está escrito, meterle otra cosa es que es muy complicado. Y sin embargo yo, por ejemplo, pero bueno, ha sido una rata. De la primera edición a la segunda he cambiado una palabra de un poema, del poema de octubre. Sí, ya lo cambié. Había una repetición de ahora y tal igual, que ya no está en la segunda edición, porque me di cuenta y dije, pero es que cuando lo mandé no me di cuenta de que ese ahora lo había metido de más. Pero bueno, eso son juegos de la historia. ¿Alguna cosita más quieres preguntar? Me ha gustado mucho la referencia, aparte del libro, por supuesto, y los poemas, y lo que nos ha contado Nines, a Paul Valéry, que a ver cuándo venís a Set, tenéis casa, Paul Valéry está ahí,
en el cementerio, Sí, sí. al lado del abuelo de Alicia, por cierto, Claro. muy cerquita. Todos los años nos preguntan varias personas, oiga, por favor, ¿dónde está la tumba? Mire, allí la segunda calle, espere, venga conmigo. Ah, Y bueno, es que, claro, Paul Valéry a Set es como Claudio a Zamora. claro. Y casi iba a decir, Brassens, lo que a lo un otro que conoces bien, Sí, a sí. Zamora, salvando las distancias, Sí, sí, sí. no a Agustín me refiero. Pero bueno, Pues iremos a hacer. hay que Sí, retomarlo. yo te Está digo. claro, nos comprometemos. Y Estaba me ha yo sor- pensando en una cosa ahora. Me ha sorprendido un poco, vamos, me ha sorprendido relativamente, ¿no? Porque luego estaba claro por dónde ibais, ¿no? Pero esos vínculos horizontales, Claro. son cuestiones diferentes. ¿no? Y la cita tuya también, por cierto. Sí, claro, es que yo la cita la tenía buscada porque yo lo de la ligereza con la lentitud, con ese tipo de cosas, Sí, me sí. han llamado siempre la atención. Y máxime, que los que me conocéis, sabéis que me pongo a hablar y soy un tío rap, no paro. Es decir, reivindico lo lento, pero soy un tío que siempre va deprisa, hablo deprisa, pero bueno, uno reivindica lo que no es, o quiere ser aquello, o complementarlo. Venga, cuídate. ¿Querías decir alguna cosa? A mí lo que me ha gustado es el estudio que ha hecho de la foto. Yo solamente fui a hacer la foto. Claro, pero ves, Pero muchas gracias. ¿ves? Pero una foto que tú hiciste sencillamente porque querías hacer esa foto, que viste eso, como el arte, es decir, la foto que tú hiciste, que fue casual y en un momento tal, No, tiene no una fue casual. trascendencia que está, Tenías, claro, tenías- pero tiene una trascendencia que se va de ti y que es capaz de sugerir para ser portada de un libro. Estaba yo preocupado hoy, le hacía una broma a Vicenta y decía yo, le decía a Vicenta, le decía, ya verás, esta tarde, con lo malo que hace, en la cantidad de actividades que hay por ahí y tal, dije, no viene ni la de la foto. Dice, el libro se queda vacío, no viene ni ella. No, es que a mí me ha llamado la atención cuando decías tú esto y esto que decía yo, Valeria. Realmente Adiós a Venga, hasta todos. luego. Mira. el arte es que es una confluencia, se traman las cosas. Entonces, es verdad que hay música y hay poemas, pero nadie está pensando, por ejemplo, en las letras del reggaetón, que eso es un horror. Música. Quiero decir que hay cosas de arte con mayúsculas y cosas de arte con minúsculas, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de arte con mayúsculas, no vamos a hablar, porque dices, es que un poema bueno, si no tiene música, hay poemas buenos que nunca jamás se van a musicar, ni se pueden musicar, porque no se puede, no tienen esos ritmos, no tienen esa cadencia, no hay manera de hacerlos. Realmente el que lo escribe, lo compone y hace su música, es que escribe su música para su poema, o encuentra a alguien que es capaz, pero no de todos los poemas, solo de algunos. Y por ejemplo, eso que nos decías, la fotografía ha confluido con el poema y a mí me ha servido, me ha dado pie para esa interpretación que, bueno, que no es que tú lo pretendieras, pero No, en este no. caso, estate callado. Es mejor. El artista Ya, no debe de pero hablar. hay de que su elogiar al que elogia. no, si no lo digo por eso. Quiero decir que las claves las encuentran otros. Yo me acuerdo que cuando iba en el instituto, bueno, que leíamos La ardiente oscuridad de Bueno Vallejo, y entonces nuestra profesora de literatura dijo, vamos a escribirle todas una carta de Bueno Vallejo para ver si todo el análisis del libro coincide con su interpretación. Y él nos contestó diciendo, el autor no sabe más de su obra que lo que está escrito. Vosotras sabéis seguro más. Eso que yo lo hice cuando tenía 12 años, es que se me quedó. Es que es verdad que el autor deja la obra y ya no sabe más de Sí, su lo que te obra. quiero decir es que me ha sorprendido. Has Claro. visto más cosas Claro. que las que yo estaba viendo cuando la estaba haciendo. Claro, y ahora por ejemplo hablando de lo que está haciendo ahora Carlos, que es que, claro, decías la novela puede tener ilustraciones, todos hemos leído las novelas de Dumas con sus ilustraciones y veías pues los mosqueteros, un conde de Montecristo, pero entre los poemas, la música, lo que se hacen son interpretaciones, que es lo que realmente ahí está la diferencia. Es el toque del que crea, o sea, el que interpreta sobre otro. Tú puedes ver un poema y tú lo puedes interpretar con una fotografía, con música, con un
con un dibujo, No, con una pintura. o con la simple lectura. O con la simple lectura, como lo puede hacer el lector. Pero claro, esos son interpretaciones, lo demás son ilustraciones. Las letras que no tienen un fin que sea capaz de comunicar son ocurrencias, ¿no? Es que de eso hay mucho, entonces yo creo que es muy importante distinguir entre las mayúsculas y las minúsculas. El otro día me pasó una cosa en Toro. Quería hablar, ¿no? No, es que por la intervención de Inés, la mujer de la foto se tendría que llamar Virgilia, ¿no? La que nos guía. Igual que Virgilio guiaba a Dante. ¿Tú qué crees? ¿Crees que se necesitan guías para entrar en el mundo de la poesía? Yo siempre se ha necesitado guías. Siempre guías. Tú citas muchas veces. No, Siempre. espera, que me voy a meter, Siempre nos han me voy a guiado meter muchas con él, ya veces. sabes, con todo el cariño, faltarían del mundo. Y fíjate cómo me meto contigo desde mí hacia ti. Tú dices siempre que gracias a Nunca Sereno, siempre con vino encima, y gracias a que yo te presenté a Claudio Rodríguez, tú entraste en Claudio Rodríguez, yo fui tu guía. Como tú a mí has sido un guía en Marvin Harris, en el otro, tal y cual. Entonces, fíjate si es guía que esta señorita que está aquí, que además está al revés, porque la foto en realidad Está positiva. es esta. Es esta. Es decir, para el otro lado, se puso así porque para que esto ocurriera, que esto es casualidad, esto no lo hace nadie hoy día en las publicaciones. Qué bueno. Esto no lo hace nadie, esto vale una pasta. Y la editora, que es una editorial pequeña, que se está buscando la vida, esto no lo hace nadie. No sé en cuántos libros, cuántos que sois libreros, pero esto aparece en muy pocos libros. No es lo habitual. No es lo habitual. Entonces, para hacer esto, que es de la colección es así. Alcalima lleva ya 200 publicados, 200 libros. Tuvo que darle la vuelta, me lo dijo. Entonces, tú ves esto en un escaparate de una librería o lo ves en una estantería y te está llamando a la Te escuela. lleva, sí. Carlota, en este caso, es Carlota. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, yo no sé qué iba... lo que iba a decir. El otro día pasó una cosa muy curiosa. Me ha pasado más veces. En Toro, Pirri preguntó: cuando tú has escrito un poema que ya dices que ya no es tuyo porque ya se ha ido, porque el autor, el lector, tal, ¿qué sientes cuando otra persona lo lee? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Lo lee o lo interpreta y tal y cual, pues yo sentía que no era mío, evidentemente porque ya se ha ido. Hasta el punto de que yo alguna vez me pongo a leer algún poema de estos, que sean de los que menos leo, y ya no lo reconozco como mío, o lo reconozco extraño. Y pasó, que es lo que os iba a contar, que estábamos en el bar tomando un vino, y fue Pirri, que la que había preguntado que qué sentía yo cuando escuchaba a otro que decía el poema, y de repente me dice: ligeros como el pájaro celebremos la vida y alabemos si cabe el oficio pertinaz del polvo y la palabra que mantienen su vocación de piedra volandera. Y me lo dijo en el bar, Se lo había aprendido. que se lo había aprendido de memoria, pero no lo entendí, no lo veía como mío, me parecía, no, parecía como que, porque ya de memoria se lo había aprendido y era suyo. Y dije, no lo entendí, y dije, sí, el último. Le dije yo así y tal. Entonces se dio ese fenómeno que es maravilloso, ¿no? Cuando se publica. Es así. En fin, lo lento. Muy bien, gracias. Gracias.